Bueno, vamos a cerrar ahora con los artículos que siguen dentro de lo que es el dossier de Ramona. Vamos al artículo de Liceo Verón, ¿no? Ahí, en principio, y que tiene que ver con esas preguntas que yo les hacía en la guía de lectura, otra vez pensar en términos de un arte mediático, otra vez por qué el arte mediático puede ser pensado como inmaterial, por qué se lo puede inscribir dentro del arte conceptual, ¿no? Estas preguntas que venimos recuperando de los artículos anteriores aparecen de nuevo en el texto de Liceo Verón, que va a abordar el arte de los medios explícitamente, va a volver a pensar happening para un jabalí difunto. Aparece esta idea de instalarse en los medios, de revelar el funcionamiento de los medios desde el interior de los medios mismos, que está en el germen del arte de los medios de la década del 60 y que nosotros podríamos actualizar para pensar un arte de los medios digitales. Esto de que la materia pasa a ser determinado sistema de comunicación, me parece que habilita establecer este vínculo. Y aparece esta pregunta central que es, bueno, ¿de qué está hecha la obra? Y en este sentido, él va a exponer ese famoso esquema de la comunicación de Jacobson que nosotros vemos en el secundario, ¿no? De emisor, mensaje, receptor, contexto, canal, etc. Y las funciones asociadas a estos elementos, ¿no? La función expresiva cuando el mensaje está señalando al emisor, la función referencial cuando el mensaje está señalando al contexto, la función conativa cuando el mensaje está señalando al receptor, etc. Pero lo fundamental, y es lo fundamental en el artículo de Jacobson, yo al margen les dejo una clase ahí en el material no complementario, justamente sobre este texto de Jacobson, ¿no? Lingüística y poética, donde él lo que hace es hacer todo este desarrollo para pensar específicamente la función poética, que es lo que más nos interesa a nosotros y que tiene que ver con esos momentos donde el mensaje se está señalando a sí mismo, ¿no? Señala su propia materialidad. Por eso de la pregunta sobre de qué están hechas las obras del arte concreto nos va a llevar a pensar en la función poética tal como la entiende Jacobson, ¿no? Verón dice, bueno, si el mensaje, por decirlo así, está centrado en su propia materia, la función es poética. Ahí en la clase que yo les pongo, que hice para otra materia, bueno, hay un montón de ejemplos, los ejemplos que usa el propio Jacobson. Función poética que es función inherente a la lengua, es decir, no tiene que ver con las manifestaciones artísticas específicamente, es una función que tiene la lengua en sí. Son aquellos momentos donde la lengua, en este caso verbal, pero lo podríamos pensar y trasladar también a lo visual, cuando está señalando la propia materialidad. En la cuestión verbal, bueno, cuando se señala lo sonoro y lo visual de las propias palabras, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí terminamos pensando en términos de cierta materialidad verbal. Entonces estas obras que parecerían no tener materia, de repente tienen materia. Y esto es lo que enfatiza el arte concreto. Es esta función poética de la lengua. Esto de, bueno, los tipos, las tipografías y las grafías, sean técnicas o no, tienen formas y esas formas significan. No es lo mismo una tipografía modernista que una barroca, ¿no? Por supuesto que no. Entonces, digo, un poco de la mano también de estos discursos emergentes a partir de los procesos modernizadores, de la publicidad, las tipografías en la publicidad es algo fundamental. Digo, entonces aparece esta idea un poco de la mano de la función poética de Jacobson que veíamos en el Manifiesto del Arte de los Medios, de tematizar las propiedades de los medios en tanto lenguajes, ¿no? En tanto lenguajes, no como medios, sino como lenguajes. Esto de señalar la propia mediación. Fíjense lo que dice Verón. Dice, cuando ya el poder de los medios masivos para expresar, representar y modificar la conducta de los receptores ha sido sobradamente demostrado y aceptado como un hecho de la vida cotidiana, surge la problemática acerca de su propia materialidad y la posibilidad de crear sobre ellos, no ya tomándolos como lenguajes para difundir ciertos contenidos en la sociedad, es decir, no tomarlos como medios, la televisión, entonces yo voy ahí, pongo mi arte y que la televisión sirva para llegar a las masas, ¿no? Sino tematizando sus propiedades como lenguajes, sino deconstruyéndolos y pensándolos en tanto medios, ¿no? Pensándolos en tanto medios, tematizándolo esa cuestión, no usándolos solamente. Dice, se abre pues la posibilidad de obras orientadas a manifestar las formas de organización de la comunicación de masas, la posibilidad de una poética de los medios masivos, ¿no? Entonces, otra vez, ¿qué pasa con los medios digitales y con el arte digital en especial? Puede ser pensado como una poética de los medios digitales. Ahí tenemos una categoría para pensar.
Entonces, y fíjense lo que dice en la página 48. Dice, la verdad es que las ideologías no han terminado, pero la infraestructura de la comunicación de masas les ha otorgado sí un privilegio antes desconocido. Las ha dotado una suerte de transparencia. No porque se vean más claras, porque son transparentes, sino que se vuelven invisibles directamente, es decir, no se ven. Dice, las ha vuelto invisibles a los ojos del consumidor, ¿no? Y esto que dice de las ideologías le cabe a los propios medios. La constitución de los medios es una constitución ideológica, ¿no? Digo, los medios en este sentido suelen ocultar la propia mediación. ¿No? Los medios suelen ocultar la propia mediación y señalar esta mediación desde la práctica estética, bueno, puede volverse un acto político, un poco en la línea de Flusser que veíamos allá al comienzo, esto de desocultar las cajas negras. Esto está fuertísimo en el arte de los medios de la década del 60 y lo que tendríamos que ver ocasionalmente es, bueno, ¿qué pasa en el arte digital? ¿No? ¿Puede pensarse esto como un rasgo político del arte digital? Después vamos a saltear el texto de Raúl Sánchez, no nos aporta demasiado para lo que estamos pensando, y cerramos con el texto de Cecilia Pavón, que yo decía, es un texto importante porque toda esta línea de lectura que venimos haciendo nosotros por nuestra cuenta y que yo calculo que a ustedes les pasaba cuando iban leyendo, aparece explicitado ahí. Entonces aparece el vínculo entre esta idea de desmaterialización de los 60 y el arte digital del siglo XXI. Dice Pavón, la rama más conceptual del net art, ¿no? Porque bueno, hay distintas vertientes del arte digital. Nosotros vimos una serie de obras algorítmicas, si se acuerdan, en la unidad 1, que definíamos como mentales, ¿no? Donde la idea era más importante que el propio resultado. Dice, bueno, esta rama conceptual, en un gesto de autoconciencia, la autoconciencia también es una palabra importante porque bueno, refiere a esa autorreflexividad y lo que nos puede llevar a pensar los medios como medios, se plantea preguntas sobre las consecuencias de las nuevas tecnologías en el funcionamiento general de la sociedad. Esta es la hipótesis de Pavón. Esta hipótesis sirve para vincular el arte de los medios de los 60 con el arte digital del siglo XXI. Eso es lo que le decía. Y después ella hace un análisis ahí del proyecto Life Sharing, que podría haber sido podría haber sido otro. Básicamente es un grupo que abre su máquina para que los espectadores puedan ver los archivos, el software, el proceso de trabajo, abren todo. Entonces esta idea de abrir la maquinaria puede ser leído, dice Cecilia Pavón, como un programa político. Es como un proyecto donde se ve de manera literal esto, o sea, no está mal elegido, por supuesto, lo que hace Cecilia Pavón, pero digo, podríamos encontrar dentro de los experimentos digitales obras donde no esté tan tematizado y de manera tan literal esta idea de abrir los procedimientos, los mecanismos, ver cómo está funcionando esa maquinaria y ver si están tematizando y si están poniendo en cuestión el propio funcionamiento mediático contemporáneo, ¿no? Entonces, y ver ahí si podríamos leer eso como, como un gesto político. Eso, exactamente, esa me parece que es la discusión más interesante. Entonces, digo, sobre esta idea de desmaterialización que se cristaliza en la década del 60, en realidad un poco en 60 en la Argentina, Lucy Lippard en el 73, en los 70, nosotros pasamos a pensar el arte concreto, que es un arte que está en íntima vinculación con el entorno tecnológico, es un arte que señala la materialidad del lenguaje y que entonces nos va a llevar a repensar algunas cuestiones sobre aquello con lo que están hechas estas obras que aparentemente tienen una materialidad más baja, ¿no? Y esto, consecuentemente con Kirschenbaum, que es el último video teórico que vamos a ver, nos va a llevar a pensar en cierta materialidad del entorno digital directamente. Entonces ahí vamos abriendo los problemas ahí un poco en la lógica de la caja china, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos la clase que viene y ahora sí, la clase que viene empezamos con el texto de Gonzalo Aguilar.